yo me había dado cuenta que son las clases de repaso. ¿Cuándo es el parcial? La semana que viene, ¿El sábado? ¿Qué fecha es? 20, 29 o 30. 30. Bueno, porque estuve viendo la unidad 10, en realidad no entra la unidad 10. Primero porque está el amparo por mora, que ya lo vimos en el primer parcial, que en realidad lo volvemos, es tema de parcial, ahora le doy el temario. Y luego está la acción de amparo, pero la acción de amparo en realidad es eh, procesal constitucional. Creo que hay una materia específica que dan ustedes que es obligatoria, ¿no? Y Sí, yo- doctor. ¿Sí? Que es procesal constitucional, así que no tiene mayor sentido. eh, no sé si ya la dieron o la dan después, ¿cómo es eso? La Algunos estamos la La dando, estamos estamos doctor. dando cursando ahora ahora, y otros Claro, la doctor. cursarán después, no sé. claro, la acción de amparo es por excelencia, la acción constitucional, digamos, procesal constitucional. Nosotros vamos, y no es una acción contenciosa administrativa. No debería estar en el programa y tampoco debería estar el amparo está repetido el amparo por una, no sé por qué está repetido en la bolilla 2 3 y acá en la unidad 10. Así que no, la 10 no va directamente al examen final. Sí, algunos temas que voy a marcar ahora de la primera parte, la unidad 5 no entra. Después, algunos temas bueno, perdón, la unidad 5 igual que el primer cuatrimestre, la primera parte. Usted tiene que elegir un procedimiento para estudiar o audiencia pública o sumario administrativo, que serían los dos procedimientos especiales más importantes a elección de ustedes, el que quiera profundizar. Eh, y después sí, 6 7 8 y 9 son cuatro unidades que ahora si quieren hacemos un repaso nada más, ¿no es cierto? Lo que sí podemos hacer 15 minutos, yo le pasé a la compañera Zarza, la medida cautelar es larga, no sé si la pudieron leer o no, es la medida cautelar que dictó la Cámara Contenciosa Administrativa de la sala, no me acuerdo el número de sala, en Capital Federal de Buenos Aires, por el conflicto entre las universidades y el Ejecutivo Nacional por el cumplimiento de la ley de financiamiento. Me viene bien porque en realidad es un tema que a todos nos afecta como parte de la comunidad universitaria y aparte porque es una medida cautelar, digamos. Es cierto que entiendo que ahora sí la podemos abrir en el marco de un amparo, pero versando sobre cuestiones contencioso-administrativas. En realidad lo que está en tela de juicio ahí es eh, el cumplimiento o no por parte del Poder Ejecutivo de una ley, ¿no? O sea, se dictó una ley por el Congreso que ordena el aumento del presupuesto de las universidades. Esta ley fue vetada por el procedimiento constitucional, fue insistida con los dos tercios de ambas cámaras, y luego se plantea el conflicto que ahora está en sede judicial, donde el Poder Ejecutivo promulga la ley, pero en el mismo decreto de promulgación establece que no la va a cumplir si no el Congreso no le especifica la fuente de financiamiento para el aumento de ese presupuesto, que incluye mayor presupuesto de la universidad y de los profesores. Entonces ahí está la génesis del conflicto. En realidad nunca he visto, porque hasta ahora no hemos tenido experiencias donde el Ejecutivo se niega a aplicar una ley del Congreso, digamos. En todo caso, por ahí el Ejecutivo es el que tiene que judicializarla, ¿no? También sería raro un Ejecutivo judicializando una ley. Eh, entonces, en realidad son las universidades las que inician el proceso judicial con una medida cautelar pidiendo el cumplimiento de la ley. La cautelar es otorgada en primera instancia, es recurrida y es confirmada en la segunda instancia. Esa es la resolución que yo les pasé, me parece, ¿no? Y en realidad, como regla, la Corte Suprema no entiende medidas cautelares. Es raro que una cautelar, ustedes saben lo que es una cautelar, ¿no? Una medida provisoria en el marco de un proceso tendiente a garantizar el objeto del proceso, que una medida cautelar es raro que vaya a la Corte.
En general, las cámaras no lo elevan, lo rechazan a los recursos contracautelares y la Corte no admite las cautelares, porque se supone que no es un tema de fondo. ¿Cuándo interviene la Corte? Esto saben ustedes, ¿no es cierto?, por el recurso extraordinario federal. La Corte interviene cuando hay cuestiones constitucionales o agrado institucional en el marco de sentencias firmes o cuestiones asimilables, pero no por cuestiones incidentales o medidas cautelares. En este caso, bueno, como es una cuestión de, si quiere usted, de excepcional gravedad institucional, que tiene que ver con el cumplimiento o no de la ley por parte del Poder Ejecutivo, bueno, la Corte tomó el recurso extraordinario contra la cautelar. Usted en su práctica profesional, yo creo que no van a ver nunca algo así. Ni en el fuero provincial los superiores tribunales de justicia toman las cautelares. Nadie va al superior por una cautelar, salvo que sea algo así como demasiado como esto, algo ya demasiado grave, ni la Corte Suprema. Aparte, hay otro fenómeno que es que las medidas cautelares, cuando son recurridas, igualmente se cumplen. Es decir, que los recursos son otorgados o concedidos con efecto devolutivo. Nunca un recurso contra una cautelar, casi nunca, suspende la cautelar, o si no la cautelar se desvirtúa. Si yo, si hay una medida cautelar y cometer un recurso, ya dejo sin efecto la cautelar hasta que se resuelva por la alzada, la cautelar quedó hecha agua, no sirve para nada. Por eso ustedes nunca van a ver tampoco que un recurso de apelación o un recurso contra una medida cautelar suspenda la medida cautelar. O sea que este caso viene bien para ver todo lo exótico, lo raro. Entiendo que tiene que ver con la gravedad del tema en juicio, pero es muy raro, muy, muy raro. Tenemos ahí, tenemos o no. A ver si me aguardan un segundo, yo la abro acá y vamos compartiendo. Ah, estaba muteado. ¿Me escuchan? ¿Se compartió pantalla? Sí, Sí, doctor. Sí, sí, sí. doctor. Bueno, ¿y ahora por qué yo no veo la pantalla? Ahí estamos. ¿Me están escuchando, no? Bueno, vamos a leer, por favor, esto y yo voy a ir explicando, pero me interesa que vean, que lo veamos juntos. Entonces, esta es una causa de sala 3. Ustedes saben que las cámaras se dividen en salas, ¿no? Son como distintas cámaras, pero son todas salas o subdivisiones de la misma cámara con dos miembros más un presidente de la cámara. De la sala, de la sala. ¿Quién quiere leer? Yo leo, profe. Sí, todos tienen que seguir con la vista, por favor, ¿eh?
Reseña de los hechos del caso. En el mes de agosto del 2025, el Congreso de la Nación aprobó el proyecto de ley 27.795 de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente. El Poder Ejecutivo observó en su totalidad el proyecto de ley mediante decreto 647/25 del 10 de septiembre del 2025. Con posterioridad, tanto la Cámara de Diputados como el Senado confirmaron el proyecto con 2/3 de los votos, por lo que el proyecto se convirtió en ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Mediante decreto 759/25 del 20 del 10 del 2025, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.795 sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo quinto de la Ley 24.629. La última norma mencionada dispone que toda ley que autorice o disponga gastos debe prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, y en caso contrario queda suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. En consecuencia, el Consejo Universitario Nacional y diversas universidades nacionales interpusieron una acción de amparo con el objeto que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025. A su vez, solicitaron que cautelarmente se ordene al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato del artículo quinto y del primer párrafo del artículo 6 de la Ley 27.795. Bueno, bien, hasta ahí Pues, tenemos los hechos entonces, ¿no? ¿Cuál es el tema de Sidentum? Bueno, si se debe cumplir o no con la ley de financiamiento educativo, esto es una medida cautelar, o sea que se está tramitando, después le voy a pasar la demanda para que la lean también. Esto está tramitando entonces, pero intertantum, mientras se transmite la cuestión del fondo, habían pedido medida cautelar. El Congreso dicta una ley, la ley establece un aumento de partida de gastos para la universidad y el Ejecutivo promulga la ley, porque no puede no promulgarla porque así insistía, pero dice que no la va a cumplir hasta que el Parlamento no asigne las partidas correspondientes. Básicamente, anticipo acá para que se entienda esto, lo que las universidades dicen, que el Congreso dice, es, miren, cuando se aprobó esta ley no había presupuesto. Recuérdense que no teníamos ley de presupuesto vigente el año pasado, con lo cual mal podría indicarse qué partida es la que tiene que modificarse para aumentar el gasto. Y aparte, y esto es fundamental y lo habrán visto en derecho financiero, el Poder Ejecutivo, a través del jefe de gabinete, tiene facultades para reasignar partidas. Con lo cual, esto quiere decir que tiene facultades delegadas para, en cumplimiento de las leyes o de las decisiones administrativas que considere pertinente, sacar de un lugar y poner en otro. Esto vamos a ver ahora que es el fundamento de la posición, digamos, de la universidad. Uno, no había ley de presupuesto, con lo cual tenía plenitud de facultades para asignar partidas del Ejecutivo, porque no estaba vigente la ley de presupuesto en su momento. Y dos, tiene facultades delegadas por imperio de la ley 24.156, artículo 37. Y ahí queda planteado el tema, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, el año pasado se había por decreto modificado partida y aumentado la partida para la CIDE, para el Servicio de Inteligencia. Y ahí no hizo falta ni ley ni nada, sino que en uso de las facultades de la jefatura de gabinete de reasignar partidas. Con lo cual, dice, bueno, entonces, no me vengan, dicen las universidades, con esto de que no dice la ley la partida porque usted lo viene haciendo como quieren de otros temas. Bien podría hacerlo acá. Vamos a ver cómo avanza esto. Em, si quiere seguir leyendo usted, lee otro. sí, sí, muy bien, hermano. Diga. Lean todo con la vista, me interesa que entiendan y nosotros vamos a ver la cuestión procesal acá, cómo proceden las cautelares y los requisitos para las cautelares frente a la administración pública.
El juez de grado admitió la medida cautelar. Dos, resolución de la que concedió la cautelar. Mediante resolución del 23 del 12 de 2025, el señor juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo contencioso administrativo, ahí se me fue para arriba, profe. Federal número 11 admitió la medida cautelar solicitada por por la parte actora y declaró aplicable respecto a la ley 27795 lo dispuesto en el decreto 795/23. Bueno, En está ahí. cuanto Esto, a ver, el decreto 795 del 93, del 23 es el que dispone, que en realidad está mal ahí, es 25. Decreto 795 del 25 es el que promulgó la ley y dispuso que quedará supeditada a la ejecución hasta que el Congreso informe las partidas. Ese decreto de promulgación y puntualmente ese artículo que suspende, que el mismo Ejecutivo suspende la ley, es el que debería, es el que las universidades piden que se declare inconstitucional. El decreto de promulgación en ese punto exacto, ¿se entiende esto, no? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el Poder Ejecutivo no puede suspender la aplicación de una ley. Lo que tendría que hacer en todo caso, si considera que la ley tiene algún vicio de inconstitucionalidad, es plantearlo judicialmente. ¿Me explico, no? Pues bueno, me acuerdo cuando se modificó el sistema de Consejo de la Magistratura por ley del Congreso y fue parte del Poder Judicial el que judicializó la ley. Pero no es que los jueces dijeron no voy a cumplir con la ley. No, se inició una acción judicial para que a través de una acción judicial se diga no cumplo con la ley. Para mí la vía correcta tendría que haber sido esa, ¿no? Una acción judicial, pero bueno, esta es una opinión mía, ¿no? Seguimos. Bueno, ya está. Entonces, lo que impugna la universidad es el decreto que promulga la ley cuando dice en uno de sus artículos que no la va a cumplir. Así es simple, ¿no? Promulgo, pero no cumplo, digamos. Sí, ahí. Asimismo dispuso. Asimismo, dispuso que el plazo de la medida cautelar se extendería hasta el dictado de la sentencia y que resultaba precedente fijar como cautela, contra cautela, caución juratoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 10, inciso 2 de la ley 26.854, en atención a la naturaleza de la pretensión cautelar que se decidía. Bueno, acá hago un paréntesis y les comento y les cuento que en el plano federal existe una ley de medidas cautelares. No sé si la han visto en procesal o no, ¿no? La ley 26.854 que te dice que cuando vos pedís una medida cautelar contra la administración pública, por ejemplo, no innovar, innovar, un embargo, lo que sea, cuando vos pedís una cuando un particular pide una medida cautelar en un juicio contra el Estado Nacional, esto tiene una regulación específica que se dio con la ley 26854, en donde cuando, em, cuando el particular pide la cautelar, salvo cuestiones muy urgentes o de salud, em, y en el amparo, al organismo al que se está demandando se le pide un informe durante 5 días para que explique, es como en realidad anticipar la cautelar, porque ¿cuál es el sentido de una medida cautelar? Atacar por sorpresa, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto que estoy diciendo, no? Porque vos cuando haces un juicio y pedís una cautelar, ¿qué estás haciendo? Ustedes saben que la cautelar, por definición, es inaudita parte. ¿Qué significa inaudita parte? Sin escuchar la otra parte. Sí, no No ir a sé la otra parte. sustancia. Entonces, uno hace la cautelar en efecto sorpresa, tipo un jaque mate de sorpresa, para que se entienda.
Pero acá esta ley, que se dictó hace muchos años, y la ley nació en el medio del conflicto entre el Estado, el gobierno y el grupo Clarín, haciendo un poco de historia. Se aprobó esta ley que dijo, miren, cuando alguien pide una cautelar en contra del Estado, acá no va a ser inaudita aparte. Digamos que desnaturalizó un poco el tema, ¿no es cierto? Acá tiene que hacerse, antes de que el juez dicte la cautelar, tiene que haber un pedido de informe al organismo demandado para que informe si hay algún interés público comprometido, porque está en juego el interés público. Pero obviamente cuando vos le notificás al Estado eso, el Estado ya sabe que hay un pedido de medida cautelar en el curso o en curso. O sea que esto es una gran diferencia entre las medidas cautelares entre privados y las medidas cautelares contra el Estado. Porque el juez no te va a dar la cautelar, salvo algunas excepciones como la acción de amparo o temas de salud o cuestiones así. No te va a dar no te va a dar una medida cautelar sin antes escuchar al Estado a ver si hay algún interés público comprometido. Y aparte las cautelares solo pueden durar 6 meses, prorrogable por otros 6 meses. ¿Por qué se puso esto? Y esto no es descabellado. A ver, había que pensar mejores soluciones, pero ¿por qué se puso esto? Porque lo que pasa en la práctica, y pasaba mucho, es que vos hacías un juicio contra el Estado, por X motivo. ¿Me siguen? Un particular, digo, ¿eh? Lograbas la medida cautelar y después, hablando mal y pronto para que se entienda, el demandante, el actor, hacía la plancha y el juicio duraba 10, 20 años. Total, tenés la cautelar. Entonces nos encontramos con juicios que tienen 10 o 15 años porque el demandante no mueve el juicio con la velocidad que debería, porque está con una medida cautelar que lo favorece. Y eso también desnaturaliza la cuestión, porque hay que terminar los juicios. Yo he visto juicios de 20 años con medidas cautelares. Cuando por definición una medida cautelar es provisoria, mientras dura el juicio. Ahora, si el juicio dura 20 años, aparte ustedes saben que la medida cautelar no puede ser idéntica a la sentencia, ¿eh? Hay un tema también ahí, que es la identidad del objeto de la cautelar con la sentencia, porque la finalidad de la cautelar es que no se frustre el derecho con el paso del tiempo y cuando se dicte sentencia esté asegurado el derecho. Pero no puede haber una identidad absoluta entre la cautelar y la sentencia. ¿Eso saben? Sabemos eso, ¿no? Sí, doctor. Sí, Esto es doctor. procesal puro, ¿eh? Sí. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda una cautelar? Peligro en la demora, verosimilitud del Verosimilitud derecho, en el que quiere derecho. decir humo de buen derecho, que parezca que tenés razón, aunque después haya que ver, y la contracautela, que ahí por lo que aparece es juratoria. Bueno, fíjense cómo leyendo esta cautelar estamos repasando un montón de conceptos procesales y le estoy aclarando aparte cómo juega esto en los juicios contra el Estado, que es lo que nos importa acá, que es muy distinto o bastante distinto a los juicios o los procesos entre privados. Cierro paréntesis, ¿eh? Ya vieron entonces lo de la ley 2654, el trámite para las cautelares contra el Estado. No procede en cuestiones donde esté en juego la salud y básicamente en las acciones de amparo tampoco. Bueno, sigo. Sigan, digamos. Profe, disculpe, le hago una pregunta. En este Sí, caso, la ley, bueno, se aprobó, se pasó para el Ejecutivo vetó y ahí se volvió a tratar en el Congreso, digamos, en ambas cámaras, ahí se aprobó y no promulgó, o sea, promulgó y no cumplió el Ejecutivo, claro, ¿así es? el Congreso insiste con el 2/3, que es lo que establece la Constitución, y entonces el Ejecutivo tiene que promulgar la ley. Pero en el decreto de promulgación, que es ese 729, no sé qué número que leímos ahí, en uno de los artículos promulga y en el siguiente dice que no la va a cumplir. Entonces las universidades impugnan ese aspecto del decreto, donde dice eso es inconstitucional, debe cumplir con la ley. Y ahí se traba el conflicto judicial. Y logran la cautelar, que sigue incumplida. Pues tampoco se cumplió la medida cautelar, digamos. Y acá la Cámara confirmó la cautelar. Esto fue objeto de un recurso extraordinario federal y ahora está en la Corte. Lo que yo les decía hoy es que rara vez la Corte toma cautelares, porque la Corte toma sentencias definitivas o asimilables. Y esto no es una sentencia ni definitiva ni asimilable.
ustedes en su profesión capaz nunca vean que la Corte o el Superior Tribunal de Justicia, en el fuero provincial, tomen una medida cautelar para resolver. Entiendo que acá hay una cuestión de enorme gravedad institucional, por eso la Corte toma la cautelar. Pero en general no pasa esto, queda en la Cámara. Lo que la Cámara dice ya está en temas cautelares. Siga leyendo, por favor. Para decir de este modo, el juez de primera instancia dio la cautelar. Lea, por favor. De donde dice el juez de grado o Arriba. para decir de este modo, el magistrado indicó que la pretensión había sido deducida en el marco de una acción de amparo. Recordó que esta vía exige la configuración de una arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, junto con la demostración de un daño grave que solo puede ser reparado mediante este carril urgente, conforme al artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo primero de la Ley 16.986. Señaló, asimismo, que resultaba indispensable acreditar la inoperancia de las vías ordinarias para subsanar el perjuicio invocado. El juez de grado manifestó que la medida cautelar peticionada revestía un carácter innovativo, puesto que pretendía alterar el estado de hecho y de derecho existente. Sostuvo que este tipo de decisiones excepcionales imponen una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos de admisibilidad. Afirmó que el examen debía verificar con rigurosidad la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, bajo las Bueno, pautas. entonces, bien, acá aclaro, sigo explicando. Fíjense todo lo que podemos extraer de acá. La medida cautelar es una medida provisoria que intenta asegurar una situación de hecho o de derecho, ¿no es cierto? Mientras dura el proceso. Puede ser de no innovar, es decir, señores, no cambien esto, manténganlo, o puede ser innovativa, es decir, cambien lo que está ocurriendo. La innovativa es mucho más restringida que la de no innovar porque implica alterar lo que está pasando. Innovar, cambiar, ¿eh? Y es lo que dice acá. Las universidades piden una medida innovativa. ¿Qué quiere decir? Que cambie lo que dice el decreto y que comience a cumplirse con la ley. Innovar es decir, cambiar la situación fáctica. ¿Se entiende esto, no? Bueno, después dice que el magistrado analiza los requisitos de la ley 26.854 para la procedencia de la medida innovativa. Lea, por favor. A su vez, el magistrado analizó si se encontraban conformados los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 26.854 para la procedencia de la medida innovativa. Respecto del inciso A, puso de relieve que había quedado acreditada la inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico concreto a cargo de la demandada. Adujo que el proceso legislativo había concluido con la insistencia de ambas cámaras del Congreso bajo el artículo 83 de la Constitución Nacional, lo cual no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley. Asimismo, el magistrado indicó que se verificaba la fuerte posibilidad de que el derecho a una actuación positiva de la autoridad existiera conforme al inciso B de la citada norma. Manifestó que la insistencia legislativa imponía una obligación de hacer al Poder Ejecutivo. Esgrimió que la autoridad administrativa había pretendido dilatar la implementación de la Ley 27.795, basándose en el artículo quinto de la Ley 24.629, la cual posee una jerarquía inferior al texto constitucional. Bueno, entonces ahí está analizando por qué el juez de primera instancia dio la cautelar. Y le dice, el Ejecutivo dilata la ley, invocando otra ley que tiene jerarquía
por debajo de la Constitución, que obliga a cumplir con la ley. Resumo eso. Y el punto C dice que hay un perjuicio grave que puede resultar de imposible reparación posterior. Por eso, acreditados los requisitos, dicta la cautelar. Bueno, después dice que afecta el derecho a enseñar y aprender, etcétera, etcétera. Bueno, apela al Estado Nacional. Ahí viene el punto, no vamos a leer esto. ¿eh? Contra la cautelar, el Estado Nacional interpuso la apelación. Y vamos a ver qué dice la Cámara. Después contesta. eh, las universidades contestan a la apelación, obviamente. Acá también tenemos un párrafo importante. Dice que sostiene que se rechazan los planteos porque asegura que la ley, rechaza que la ley ponga en riesgo el equilibrio fiscal o actualice partidas sin sustento ni ingresos. Manifiesta que la norma no prevé aumentos, sino una actualización por inflación de las partidas ya existentes, las cuales se ven compensadas automáticamente por la recaudación tributaria derivada del proceso inflacionario. Claro, ¿qué dice la universidad? Mire, la ley no dispuso un aumento de porcentajes de partidas. Dice que se actualice según la inflación de los últimos 2 años. Y el Estado, por la misma efecto de la inflación, recauda más que hace 2 años, porque por inflación se recauda más también. Con lo cual no hay una situación de verdadero aumento de presupuesto. No es que te dice, bueno, ahora va a destinarle del 1 al 2% para la universidad. No, sigue siendo el 1% de siempre, solo que actualizado por inflación. ¿Se entiende este planteo, no? Pero tampoco estaría en juego el mentado equilibrio fiscal. Bueno, ahí está bueno, el planteo de las universidades. Vamos a leer qué dice la Cámara. Alcance de pronunciamiento. Sentado de lo expuesto, cabe recordar que los jueces no están obligados a analizar todas las y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido. Eso es importante y lo van a ver mucho en su profesión ustedes. Ustedes plantean 10 argumentos, la otra parte 10 argumentos, y la corte o el juez capaz que toma dos y analiza dos y el otro ni lo toma. Y siempre usan esto. Los jueces no están obligados a analizar todas las cuestiones, solamente las que ellos consideran conducentes, digamos, ¿no? Después, si vos considerás que omitieron algo grave en tu contra, bueno, tendrás que recurrir. Pero como regla, los jueces no están obligados a desmenuzar cada uno de los argumentos que vos haces. ¿Se entiende esto, no? En todos los procesos, ¿eh? En toda clase de procesos. Bueno, acá repite todo. Acá se toma análisis, afoscas tanto, tanto, afoscas tanto, 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 tanto. Una recusación que hubo, eso son cuestiones menores, se recusó al juez, no se recusó, fue, vino, vino, fue. Hace una mención de los antecedentes, ¿no? Bueno, y acá vamos a un tema que sí es importante en lo que nos ocupa a nosotros en el contencioso administrativo, en los juicios contra el Estado. Las universidades están atacando un decreto que es el de promulgación de la ley, y el decreto ¿qué es? Es un acto administrativo, ¿no? En este caso, de tinte constitucional, pero no deja de ser un acto administrativo. ¿Y qué pasa? Ustedes saben que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad.
Esto ya lo habrán visto en su momento. Quiere decir que tiene que ser muy fuerte el indicio para que un juez dicte una cautelar Comé, mi amor. frenando o dejando sin efecto a un acto administrativo, porque el acto tiene esa presunción de legitimidad. Y es lo que dice ahí. Como se ha dicho en repetidas ocasiones, al efectuar dicha comprobación, debe tenerse presente la jurisprudencia de la Corte Suprema, que indica que la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para la admisión de toda medida cautelar. Caso Río de la Plata, bla, 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 bla. O sea, que el juez tiene que ser muy prudente, muy razonable cuando analiza si va a suspender o no los efectos de un acto que goza de presunción de legitimidad. ¿Se entiende? Esto es lo que está marcando ahí la Cámara. Bueno, valoración por parte de los magistrados de los presupuestos de la procedencia. Acá entra ya, después de citar todos los antecedentes, recién ahora entra a analizar si corresponde o no confirmar o modificar la medida cautelar. Vamos a leer, lea por favor. ¿Quién Por, puede leer? por otro lado, cabe poner de relieve que las medidas cautelares, más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias, perdón, de los jueces. Bueno, salté todos los paréntesis y después dice, así como que para decretarla no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sino un análisis prudente por medio del cual se ha dado a percibir el fumus bonis juris, ¿eh? Un humo de buen derecho, que, no está, que está diciendo algo que podría, que tendría razón, digamos, pero bueno, hay que esperar, hay que ver. Ese es el humo de buen derecho. De esta forma resultan admisibles en tanto y en cuanto se advierte que la pretensión aparece como fundada y la reclamación de fondo como viable jurídicamente. Vamos a ver, pero bueno, hay humo de buen derecho. En tales términos, el fumus bonis juris debe entenderse como la posibilidad. Acá está. ¿Qué es el fumus bonis juris? La posibilidad de existencia del derecho invocado. Es posible. Si vos demostrás en un pedido cautelar que es bastante razonable lo que estás pidiendo, que es posible, bueno, te lo tienen que dar. Y no como una incontrastable realidad, o sea, sino, porque para eso es la sentencia de fondo, ¿no? Que solo podrá ser alcanzada al tiempo de dictar la sentencia. Según Morelo, uno de los grandes procesalistas, ¿no es cierto? Esto es derecho procesal puro y duro, ¿eh? Asimismo, cabe destacar que, según criterio de la misma Corte Suprema, las medidas cautelares, esto también lo van a ver siempre, no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho, sino solo su verosimilitud, pues el juicio de verdad en esta materia se encuadra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede el marco del hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad. Estamos a lo mismo. Em, no hace falta que se convenza al juez de que tenés razón. Tenés que convencerlo de que posiblemente tengas razón. Sí, esto sería la verosimilitud del derecho, ¿no? Siga leyendo, por favor. Así, todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y del peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifiquen resoluciones de esa naturaleza. Asimismo, si bien se ha considerado a la medida cautelar innovativa como una decisión excepcional, por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, se han acogido cuando existen fundamentos de hecho y derecho que exigen una evaluación de peligro de permanencia en la situación actual, a fin de habilitar una resolución que concilie, según el grado de verosimilitud, los intereses en juego. Bueno,
Fallos 326, Por, ul- 3210 es la revista de la Corte que publica sus fallos, ¿no? Por último, cabe recordar que la finalidad de la cautelar es asegurar la eficacia práctica de la sentencia. O sea que cuando se dicta la sentencia, esta no quede abstracta, digamos, o vacía, ¿no? Asegurada es la pretensión procesal. Y la fundabilidad de la pretensión que constituye el sujeto, lo que no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida. Bueno, hace toda una descripción acá de lo que es la verosimilitud del derecho, que en el caso de los juicios contra el Estado es mucho más estricta todavía. Sobre todo si estamos impugnando un acto administrativo que goza de percepción de legitimidad. Improcedencia de los argumentos del Estado Nacional. A ver qué dice. ¿Puede leer? Sí, ¿puede leer otro compañero? Así cambiamos, no lo molestamos más. Otro lector, por Leo, favor. Ya leo. falta poquito. Bueno, lea. Improcedencia de los argumentos del Estado Nacional. Desde la perspectiva suministrada por los principios indicados y tomando debida razón de las circunstancias de esta causa, cabe destacar que el magistrado emitió la medida cautelar solicitada por la parte actora y declaró prima facie inaplicable respecto de la Ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23 en cuanto dispone, al promulgar la Ley 27.795, Bueno, que eso es lo que leímos hoy. Que eso es el artículo que la ley quedará supeditada a su ejecución hasta que el Congreso de la Nación determine la fuente de financiamiento. Eso es lo que estamos discutiendo, ¿no? Bueno, 11.2. dice 11.2. En esta línea, en lo que respecta a los requisitos previstos en el artículo 14 de la Ley 26.854, cabe poner de relieve que el magistrado consideró que había quedado acreditada la inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico concreto a cargo de la demandada. Para decidir de ese modo, adujo que el proceso legislativo había concluido con la insistencia de ambas cámaras del Congreso bajo el artículo 83 de la Constitución Nacional, lo cual no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley. Inciso Bueno, pero acá está repitiendo lo que ya vimos un poquito arriba. Vamos al 11.3. 11.3. En este entendimiento, cabe recordar que si bien los requisitos de viabilidad de las medidas cautelares deben ser ponderados con especial prudencia cuando una decisión favorable altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Bla, bla, fallo. bla, bla. Cierre paréntesis. Lo cierto es que el Estado Nacional, Entre última otros, parte de la página. a la última parte, espere, doctor. Lo Claro, cierto no, es que el Estado Nacional no ha logrado rebatir los fundamentos centrales que dan sustento a la decisión apelada. Bueno, eso es lo último. sí, sigue. Y después, Cámara Contencioso No, Administrativo ese es el Federal, título. Sigue, 11.4. 11.4. Así las cosas, se advierten que la demanda no ha logrado rebatir La el fundamento, demandada. que la demandada no ha logrado rebatir el fundamento central que da sustento a la decisión apelada en lo concerniente a la verificación de la verosimilitud en el derecho invocado. En efecto, el magistrado ponderó que el proceso legislativo había concluido con la insistencia de ambas cámaras del Congreso bajo el artículo 83 de la Constitución Nacional. A su vez manifestó que la insistencia legislativa imponía una obligación de hacer al Poder Ejecutivo, pero que la autoridad administrativa había pretendido dilatar la implementación de la Ley 27.795, basándose en el artículo 5 de la Ley 24.629, la cual poseía una jerarquía inferior al texto constitucional. Por el contrario, la demandada sostuvo que el Poder Ejecutivo cumplió con los deberes inherentes al principio de legalidad presupuestaria. A su vez, expresó que la aprobación de una ley, sea por la mayoría o por insistencia de las cámaras frente al veto, no permite omitir la Ley 24.629.
Por lo tanto, adujo que es el propio Congreso de la Nación, a través del artículo 5 de la Ley 24.629, quien habría suspendido o condicionado la ejecución Bueno, esa es la del... posición del Estado, del Ejecutivo, ¿no? Dice, mira, el mismo Congreso cuando aprueba la ley y no dice las partidas es el que autosuspende su ley. Bueno, Sí, en- ahora sí, a la siguiente página. Es claro que a la luz de la jurisprudencia de la Corte, podría decirse que la respuesta sería negativa, negativa a la apelación del Estado. En esta línea, el máximo tribunal ha sostenido que la Ley de Administración Financiera y Sistema de Control, la 24156, no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las leyes del Congreso. Por lo tanto, una norma posterior puede derogar a una anterior, sea expresa o tácitamente, no hallándose el Poder Legislativo vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones, lo que lleva a desestimar las argumentaciones dialécticas esgrimidas por la demandada. La verdad que es bastante dura la Cámara. Argumentaciones dialécticas quiere decirle que le está diciendo paparruchadas, no le dice así, pero le está queriendo decir eso, ¿no? Que hace meras conjeturas. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la nueva ley que establece este incremento o este reajuste de partidas no está obligada a cumplir la ley anterior, una ley posterior deroga una ley anterior, con lo cual tampoco podría exigirse que la nueva ley cumpla con lo que dice la anterior ley respecto de informar cuáles serían las partidas a modificar. En este punto me explico, ¿no? Bueno, ahí habla de la juridicidad. Esto no, 11.5. O sea que lo que dice la Cámara es que con sus argumentos el Estado Nacional, el Ejecutivo, no ha desvirtuado lo acreditado en la cautelar, que es la verosimilitud del derecho, básicamente. Y después dice, tampoco el Estado Nacional ha desvirtuado las conclusiones arribadas en torno a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior, como el peligro en la demora. Después habla del interés público y dice, contrariamente a lo que dice el Estado Nacional, se advierte que el juez de grado ha tenido en cuenta la gravitación de la económica de la medida, el interés público, es decir, esto va a afectar las cuentas públicas. A los efectos de determinar la eventual afectación de interés público, que es como yo les decía hoy, en las cautelares contra el Estado Nacional, se le pide informe al organismo demandado para que diga si hay un interés público comprometido. Y dice, a los efectos de determinar la eventual afectación del interés público, tuvo en consideración el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que había estimado el impacto fiscal de la medida en un 0,23% del PBI, lo que consideró un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global de los gastos del Estado Nacional. O sea, le dice a la Cámara, no me vengan tampoco con que hay un interés público afectado porque estamos hablando de un impacto fiscal mínimo, básicamente es lo que dice la Cámara, ¿no? Después se impugna la caución juratoria, rechaza eso, y por todo lo expuesto se resuelve confirmar la resolución de primera instancia que admitió la cautelar solicitada. Costas por el orden causado, ¿qué quiere decir? Que cada uno paga a su abogado, ¿no? Firmado Sergio Fernández, Jorge Morán y Federico Giacola, que serían los camaristas. Bueno, ahí tenemos entonces más o menos abuelo de pájaro, pero me parece que es interesante porque pueden ver en una misma resolución cautelar un montón de conceptos procesales de los que habíamos venido conversando y otros no, porque acá se habló del amparo, se habla de las cautelares, de los requisitos para las cautelares en contra del Estado. Bueno, no sé qué les pareció esto, ahora fue la Corte esto. Ahora fue la Corte y vamos a ver qué dice la Corte. Y aparte, bueno, es un tema que por ahí a todos los que estamos en la universidad nos puede afectar. ¿Alguna pregunta? Profesor, eh, hoy hablaba que
em, planteaban la cautelar, algunos contra el Estado y después hacían la plancha, ¿no? No puede el Sí, pues Estado no es muy plantear. técnica la expresión, pero se entiende el concepto. Sí, 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 Inicio un entiendo. juicio, logro la cautelar y después el juicio lo muevo cada 6 meses para que no muera y lo tengo Eso así. le iba a preguntar. ¿No se puede plantear la caducidad en ese caso? Y O sea, bueno, claro, si pero se puede plantear de lo que pasa. Si haces un mínimo impulso procesal cada 6 meses, el expediente no caduca. Y vos tardás 6 meses en escribir algo y después el juzgado tarda 5 meses en contestarte, ya pasó un año. Es lo que pasa. Por eso nos encontrábamos con pleitos de 15, 20 años con cautelares. Digo, che, no está bien, pero eso ya es una falla sistémica. Ya es una falla sistémica, porque también hay responsabilidades de los tribunales que eso iba a decir, demoran porque en el tribunal también No, puede pero, plantearlo, pero el digamos. expediente no caduca, porque vos tenés un plazo de caducidad de 3 o 6 meses. En el amparo es 3 meses, en los sumarísimos y sumario 3 meses, ordinario 6 meses. En la acción contenciosa administrativa federal es de 6 meses. 6 meses es mucho tiempo, aunque pasa rápido, ¿no? Entonces, bueno, Depende del lado tengo que esté, que, digamos, del lado que esté afectado es mucho tiempo o es poco tiempo. claro, pero me refiero a que procesalmente pasa rápido. Parece mucho, pero pasa rápido. Entonces, puedo decir, bueno, promueve la demanda. El juez ordena el traslado de la demanda y tenés 6 meses para efectuar el traslado. Entonces promuevo la demanda en marzo y recién en septiembre, octubre, porque tengo las 2 semanas de feria, en octubre hago la cédula para notificar la demanda. Ya le gané 6 meses. Y Con la así cautelar el juicio que vigente. debería durar 2 años dura 9, porque todo se va haciendo así. Entonces lo que se venía viendo era esto, medidas cautelares eternas, digamos. Bueno, y entonces la ley intentó corregir eso. Yo no sé si está bien, pero es lo que la ley de cautelares contra el Estado Nacional intentó morigerar, digamos, de alguna manera. Cierto es, como dice Casañe, que la cautelar es el único medio eficaz del administrado contra el Estado, que se supone que es mucho más poderoso que el particular. Pero bueno, en definitiva, también como dice Casañe, todo tiene que tener razonabilidad y proporcionalidad. Y ahí está la prudencia judicial también. En dictar una cautelar, en darle cierta validez. Vos podés pedir el levantamiento de la cautelar, la modificación de la cautelar, el, el, el- el demandado, ¿no? Bueno, es lindo todo este tema procesal y es mucha práctica, digamos. Es lo que van a ver ustedes en el día a día como abogado, litigante, asesores de Estado o mismo como jueces. Muchos de ustedes van a ser jueces el día de mañana. Si me tocan a mí, por favor, no tomen venganza contra mí cuando sean jueces. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a ver un rápido repaso para el parcial. Unidad por unidad. ¿Qué me interesa a mí? Bueno, derecho procesal y qué es la diferencia entre el proceso y el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? ¿Cuál es la finalidad del procedimiento? Las clases de procedimiento. Los grandes principios del procedimiento. Los viejos y los nuevos. Los que fueron incorporados, los que ya estaban antes y los que están incorporados con la ley 24, con la ley de bases a la 19.549, que ya se les preguntó algo de esto en el primer parcial, pero vamos a volver a preguntar porque es muy importante que manejen los principios del procedimiento. Em, a ver si tengo el programa por acá. En la unidad 1.
Cuando yo hablaba de tipo de procedimiento, hablo de procedimiento constitutivo y de impugnación nada más, que es el punto 5, ¿eh? Hasta ahí. Después en la unidad 2, los grandes principios. Eso es fundamental la bolilla 2, ya les digo, porque ese es el corazón de todo lo que es procedimiento. La unidad 3, órgano, bueno, es un tema que ya saben ustedes, competencia, caracteres, delegación, avocación, eso es importante. Causales de recusación y excusación, ahí fíjese cómo se aplica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación también. Eh, yo mucho eso no les voy a preguntar, ¿eh? Les diría que, porque más o menos saben lo que es el patrocinio, el mandato, eso ya saben por procesal también, es medio que lo mismo, ¿sí? En la unidad 4, el punto 1, cómo se inicia el trámite de oficio o a pedido de parte, qué es el expediente, y sí, habíamos visto el tema de los plazos, me parece que es algo muy importante, cómo se manejan los plazos en el procedimiento, que es muy parecido a lo procesal también, ¿no es cierto? Que es el plazo, la finalidad, el cómputo, eh, todo el punto 4, digamos. Estamos en procedimiento, ¿eh? Bueno, las 5, yo les digo que ustedes elijan directamente uno de los dos, sumario o audiencia, que quieran profundizar. Bueno, y ahí ya vamos a las 6. Eso sería de la primera parte, los temas que pueden volver a preguntarse, Disculpe, digamos. lo de sumario y audiencia, o audiencia, elegimos nosotros uno de los dos y se va Ustedes a eligen desarrollar la lección nuestra. Bien. como la vez pasada, uno de los dos, repasen que ya vieron. Después sí, ya, eso es la parte eso es la parte de primer parcial. ¿Y a qué hora sería el Lo examen, que, doctor? lo que sí va a entrar ya es todo lo del segundo, toda la bolilla 6, ahí tenemos los recursos, que es el de reconsideración, que es el jerárquico, y con subsidio, los requisitos, los elementos, los requisitos de recurso, y también es importante cuáles son los efectos de la interposición de los recursos. Es decir, esta idea de que el recurso no suspende el acto, ¿no es cierto? Doctor, una pregunta. ¿Hay en esos temas solamente teoría o algo así como No, va a práctico, ser como habíamos? es teórico, es teórico. Bueno, El bueno, recurso de gracias. reconsideración, el jerárquico, el objeto, ante quién se plantea, cuál es el plazo, quién resuelve. Así como vieron en clase. Jerárquico, reconsideración y alzada también. Y la denuncia de ilegitimidad. Y ahí llegamos al reclamo administrativo previo, punto 9 de la bolilla 7, que en realidad es el artículo 30 de la ley 19.549, 31 y 32. Y acá vamos a algo que es pregunta de examen básica, que es cómo se agota la vía administrativa cuando impugnas un acto de alcance individual y o de alcance general. Y ahí tenemos el artículo 23, el artículo 24, 26, 27, 28, 27 de la ley 19.549. ¿Y cuándo se considera agotada la vía? Porque esto es la llave para llegar a la sede jurisdiccional. Es decir, ustedes saben que para ir a un juicio contra el Estado, que tienen que, si van a impugnar un acto, un decreto, una resolución, tienen que agotar la vía administrativa mediante los recursos. Y ahí vemos si es de alcance particular, artículo 23, si es general, el 24. ¿En qué casos no hace falta esto? Y
cuando se considera agotada la vía. Porque acuérdense que el agotamiento de la vía o la reclamación previa rechazada son los presupuestos de admisibilidad de la demanda contra el Estado. Acá se quitó, habíamos visto, la obligatoriedad de los jueces de revisar esto en el fuero federal. Pero no quiere decir que no lo puedan hacer. Los jueces de oficio, si quieren, pueden controlar que el actor hubiera agotado la vía o no. Y en ese caso declara la caducidad de la acción. Antes estaba obligado, se sacó eso. O sea que si el Estado va a contestar la demanda, tiene la carga el Estado de demostrar que esa parte no ha agotado la vía en sede administrativa. Bien, muy importante todo eso, ¿eh? Esto es lo más importante de esta parte, digamos, para mí. Doctor, le consulto. Cuando hablamos de la materia, cuando se considera, y acá habíamos visto, en el orden federal no hay un código contencioso, entonces habíamos visto un poquito que dice la ley de Corrientes, la de Chaco y la de Formosa, cada uno con su ley si quieren. ¿Cuál es la materia administrativa y cuál es la incluida y la excluida? Eso ya es bolilla 8. Y las pretensiones. ¿Cuáles son las 4 clases de pretensiones básicas que en general se admiten? La de plena jurisdicción, que es nulidad más daños, la de nulidad, la de interpretación, que es la de certeza, y la de lesividad, que es la que inicia el propio Estado, ¿no? Básicamente, las pretensiones procesales. Ahí repite el agotamiento de la vía y la figura de recurso facultativo en la provincia de Corrientes. Pero eso se le puede preguntar a cualquiera, ¿eh? No importa qué provincia sea. Porque un instituto distinto, digamos, está receptado en la ley de Corrientes esta posibilidad de que cuando vos iniciás la acción, elegís, en lugar de promover un juicio ordinario, que se traiga el expediente administrativo, que es una opción, alegato y sentencia. Entonces ya toda la prueba es el expediente administrativo, punto. No hay que llamar nuevos testigos, no hay que hacer más nada. Es una facultad a favor del particular para que sea más rápido el proceso. Otra vez testigo, otra vez esto. Es cierto que cuando uno ofrece el expediente administrativo en el fuero federal, no está este recurso facultativo, pero si vos traes como prueba todo el expediente administrativo, todo lo que está ahí ya es prueba. Los informes técnicos, las pericias, la testimonial, todo te puede ser computado como prueba, si es que te sirve, ¿no? Para si no te sirve, capaz ni lo traes. Profe, consulta ya que está hablando de eso. Ahí en el derecho de opción de este proceso, digamos, derecho de opción de traer el expediente, cuando dice que es la única prueba que se puede ofrecer, el 113, digo, el artículo, es la prueba pública, documental pública, es simplemente el expediente administrativo que se trae, no es otra cosa Eso. más que eso. Ok, gracias. Bueno, y después está el proceso, bueno, demanda, requisitos. Acá tenemos el problema, acá en el fuero federal esto se remite al Código Civil y Comercial, procesal civil y comercial, ¿no? Sí, me interesa que ustedes tengan presente las etapas del proceso. Porque, bueno, los otros están en el código, bueno, cuáles son los requisitos de la demanda, hacer una demanda, aparte creo que ya lo saben, esto es igual al otro, pero sí aclarar que acá tenemos las 3 grandes etapas: traba de litis, prueba, alegato y sentencia, ¿no? Como entender la estructura del proceso.
que en definitiva es igual al civil y comercial. Como le decía yo, la materia, las pretensiones posibles, y bueno, por ahí yo le armo algún pool de material y antes del viernes le paso a la compañera para que algunos temas específicos focalicen de ahí. ¿Y a qué hora sería ¿Alguna el examen, pregunta? doctor? ¿Cómo? ¿A qué hora sería el examen, doctor? El sábado 30 de Y mayo, sábado, y vamos a hacer las 9. como la otra vez nomás. Sí, presencial en el campo, exactamente. Bien, bien, muchas gracias. Yo creo que con eso medio que estaríamos ya. Tienen que estudiarnos más bien. Profe, Profe, misma modalidad a desarrollar. Sí, eh, lo que la compañera esta, la delegada, puso de la conferencia es obligatoria. El el 27. 27 es obligatorio a los que puedan. Yo les diría que vayan no porque sea obligatorio, sino porque me parece que es un tema demasiado actual e interesante y ustedes no tienen, no, nadie tiene muchas opciones todavía, menos gratuitas, de escuchar un poquito de cómo está impactando esto de la IA, que justamente acá pega mucho porque em, le doy los elementos a la IA y me hace la demanda, me escribe la demanda. Y yo después reviso un poquito nomás a ver si se ajustan a los requisitos del código procesal y ya presento la demanda. Realmente esto igual a la sentencia, ¿eh? O sea, todo igual. Impresionante el impacto de todo esto. Yo no sé, todavía estamos en un proceso de adaptación y de comprensión de este fenómeno. Eh, yo cuando di procesal civil, bueno, esta materia ya la rendí libre, o sea que no hice ningún práctico, nada. Ustedes algunos hicieron acá algún práctico, hicieron, después leímos como hoy un fallo, pero en procesal civil y comercial teníamos una carpetita y hacíamos los modelos escritos y a máquina, ¿no? No sé ustedes cómo van a procesar, si hacen escritos o no. Todavía hacen escritos. Está bien, hay que aprender ahí. Eh, pero bueno, es como que se va. Está bien, uno debería saber hacer de memoria el escrito, porque no puede estar dependiendo de la máquina, porque te quedas en internet y no puedes escribir una demanda, digamos. Hay que saber cómo escribir. Pero bueno, esto va cambiando mucho. Sí, yo me acuerdo que me sirvió mucho mi curso de procesal civil porque entendí esto de las etapas del juicio. Si no estás perdido, no sabes para cómo sigue la historia. Después ya es leer el código y más o menos seguir el código, pero sí entender las etapas. Y como concepto, si bien el derecho procesal en general se fija las reglas de juego del proceso y no la cuestión de fondo, siempre tener presente que los juicios se ganan y se pierden no solamente por tener la razón, sino por manejar bien las reglas del juego. Por ahí puedes tener toda la razón del mundo, pero si no jugás bien el juego, en el sentido del proceso, no lo manejas bien, no manejas los plazos, no manejas la estrategia procesal, no manejas bien qué tenés que negar y qué no, cuándo y cómo. Y bueno, por ahí tenés toda la razón del mundo y perdés. Entonces el derecho procesal es mucho más que saber, digamos, el código de memoria. Pues el código de última va a estar siempre ahí al lado para que vos leas y a ver pero poder entender la dinámica procesal y los vaivenes procesales. Eso lo digo como consejo final, digamos, del curso. Acá es específico de lo contencioso y también lo procedimental, porque en lo procedimental no hay que perder de vista que uno está formando la voluntad de la administración pública, que en todo caso, si sale mal, después tiene que llevarla a juicio. Y tu expediente administrativo va a ser la prueba base. Entonces, no olvidarse de nada ahí. Bueno, eso nada más. Les queda estudiar y bueno, y nos veríamos el sábado 30 a las 9. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿van a hacer 5 preguntas también o O más? 6, sí, 5 o 6, sí. Sí, la misma modalidad. Estudien bien esto del agotamiento de la vía, qué es, qué efecto tiene, cuál es el fundamento, cuándo se considera agotada la vía,
la reclamación previa, cuándo va, cuándo no va, cuáles son las excepciones, qué pasa con los plazos, qué pasa con el silencio, cuándo se configura el silencio, la negativa, porque vos tenés que estar atento a que te pueden rechazar el reclamo previo por silencio. Bueno, ¿cuáles son los plazos para demandar? Hay un plazo para iniciar la demanda, ¿no es cierto? 180 días, no es mucho. Si no, caduca la acción también. Bueno, listo. No hay preguntas, nos veríamos 10 mediante el sábado 30 de mayo. Muy bien, doctor. ¿Está? Gracias. Nos vemos, Gracias, profe. profe. Muchas gracias, Bueno, hasta doctor. luego. Luego. Chao. Gracias, doctor.